Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el doctor Simón Jaramillo, subdirector de Participación Ciudadana, para hablar sobre los votos anulados en el exterior. ¿Es legal repetir las elecciones? Le consultamos, doctor Jaramillo. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Hola, Fausto. No sé si me escuchan correctamente. Le escuchamos perfectamente bien. Hola, Fausto. Sí, bueno, nosotros habíamos hecho tenemos una postura al respecto y creemos que es decir, el hecho que se suscitó es un hecho grave. Fueron muchos ciudadanos los que quedaron sin votar. Esos ciudadanos que quedaron sin votar pueden influir en los resultados, tanto de un último escaño de Asamblea Nacional como evidentemente en los escaños del voto exterior. Por lo tanto, creemos que hay que darle la posibilidad a los ciudadanos de que voten. En ese sentido, concordamos con la decisión. Sin embargo, nos parece que lo que violenta un poco el espíritu de la Constitución y de la normativa electoral es haber juntado esta elección con la elección de segunda vuelta. Y esto básicamente por dos razones. Primero, porque la ley establece, nuestra Constitución, el diseño, establece que los asambleístas tienen que ser electos en primera vuelta. Es decir, no se prevé la posibilidad de hacerlo en segunda vuelta. Esto es un tema que se discutió mucho. Quienes pregonaban que sea en segunda vuelta decían que elegir diputados en segunda vuelta le da gobernabilidad, pues concentraría la representación en los partidos más votados. Sin embargo, se optó por el sistema de que sea en primera vuelta, ya que en primera vuelta se favorece a una representación más plural, mientras que en segunda vuelta aquellos partidos que no estarían en la segunda vuelta quedarían invisibilizados. Entonces, nuestra postura ha sido que se debe dar la posibilidad de que voten los ciudadanos que no votaron, que se lo haga de manera presencial. Eso me parece que es un acierto. Creo que no se puede correr nuevamente el riesgo de una elección telemática, pero debía hacer esta elección prácticamente de manera inmediata, lo más pronto que se pueda. De acuerdo a las normas, son 10 días los que deberían cumplirse para hacer esta repetición, pero vamos a hacerlo en 45. Sí, el Consejo ha interpretado que los 10 días es para convocar. Asumamos que así sea. Bueno, no se hace la elección en 10 días, pero se lo convoca en 10 días y se lo hace pronto. Lo que a nuestro criterio es equivocado es juntarlo con la segunda vuelta. Porque se genera, primero, no hay en nuestro sistema constitucional la posibilidad de elegir diputados en segunda vuelta. Esto está claro que es en la elección presidencial, que es la de primera vuelta. La elección de segunda vuelta es un supuesto. Pero además se genera una desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque los candidatos asambleístas nacionales y provinciales que no tienen a sus binomios en la segunda vuelta van a verse disminuidos en su capacidad, ya que quienes sí están en la segunda vuelta, los dos binomios ganadores, tendrán la posibilidad de hacer campaña con su candidato presidencial. Y es evidente porque van a tener menos exposición. ¿No? Van a tener menos exposición, menos oportunidad de poder mostrar sus propuestas. La ventaja si la llevan quienes están liderando la carrera para la presidencia en la segunda vuelta. Absolutamente, y así lo ha dicho el movimiento Construye, es decir, nos están poniendo en desventaja a quienes no estamos en segunda vuelta. Siempre el candidato presidencial jala, el candidato presidencial es un paraguas. Es diferente un partido que no presente candidato presidencial, bueno, es decisión del partido, pero si lo presentaron y no están en segunda vuelta, se genera nuestro criterio de estabilidad, es decir, se puede condicionar el voto ciudadano a que la gente tenga la papeleta presidencial con dos listas y puedan plegar a una de esas dos listas. Es decir, creemos que los candidatos que quedan fuera de la segunda vuelta, los binomios, entran evidentemente en desventaja y sobre todo se contraría el espíritu y la filosofía de la Constitución. La filosofía de la Constitución ecuatoriana en ese sentido es que los diputados sean electos en primera vuelta para que todos los partidos tengan igualdad de posibilidades de llegar al Parlamento sin necesidad de estar apadrinados. Si la Constitución hubiese querido lo contrario, se hubiese hecho la elección en segunda vuelta. Por lo tanto, consideramos que se debe dar esta oportunidad de que voten. Podemos discutir el tema de los 10 días, pero definitivamente no encontramos asidero ni legal ni desde el punto de vista de la equidad
para llevar esta elección a la segunda vuelta. Tiene a nuestro criterio indispensablemente que esta elección ser lo más rápido posible y sobre todo antes de la segunda vuelta, y en ese sentido hemos expresado nuestra posición. Hemos hablado ya de la desigualdad de condiciones en las cuales se enfrentarían el resto de movimientos y partidos políticos a esta segunda vuelta con el tema de los asambleístas y este voto en el exterior. También se está vulnerando la seguridad jurídica y allá ahí hay un problema porque no es el primero ni es el único cuestionamiento que ha recibido el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral con sus integrantes hasta ahora. ¿Están ellos quizá inclinándose hacia la balanza en favor de alguien, en favor de alguna organización? Mira, yo creo que el Consejo le ha tocado en este caso y en algunos casos pues lo ha hecho de manera acertada, en otros casos quizá no. Le ha tocado armar una elección que estaba muy poco regulada, esta elección a la apuro, esta elección anticipada, como lo han llamado. Creo que la nomenclatura es incorrecta porque no es que se está adelantando la elección del 25, es una elección para completar el periodo de electoral del 21. Le tocó pues rehacer los calendarios y le tocó crear normativa porque no estaba regulada. Y el tema del voto telemático es igual, es decir, cuando se prevén los temas de nulidad, en fin, no se preveía esta posibilidad de que se caiga el voto telemático. En ese sentido, el Consejo se ha visto obligado a, y creo que esa es su tarea, a encontrar normativa, a encontrar procedimientos en temas que muchas veces no están reglados. Pero en este caso sí me parece que se está evidentemente rompiendo un principio claro de la Constitución y de la normativa electoral ecuatoriana, que es el hecho de que los diputados tienen que ser electos en primera vuelta. Y si la elección tiene que repetirse, tiene que ser enseguida de la primera vuelta, lo que el tiempo y la logística dé. Pero hacerlo realmente en segunda vuelta no encontramos un asidero. No quisiera entrar a juzgar realmente ya las intenciones. Quizá, evidentemente, desde el punto de vista logístico es más fácil. Hago una sola elección, es más cómodo, no me complico, tengo buen tiempo para organizar, entonces logísticamente puede tener esa justificación. Pero nuevamente, creo que lo esencial aquí es que se rompe el espíritu de la normativa electoral y es que los diputados tienen que ser electos no en segunda vuelta, sino en primera vuelta o antes, de tal manera que todos los partidos, independientemente de que estén o no en la segunda vuelta, tengan igualdad de condiciones de llegar a la Asamblea Nacional para que la Asamblea tenga esta pluralidad de fuerzas políticas y no se vea la representación restringida a los asambleístas o a los partidos que están en la segunda vuelta. Las cartas están echadas, parece, y creo que de esto no va a haber marcha atrás. El tema ya no puede ser tampoco tan ampliamente discutido para tomar algún tipo de correcciones. No obstante, esto se pudo prever, se pudo prevenir, tomando en cuenta los errores y fallas de este voto telemático, y comienzan a aparecer también algunos entretelones sobre la contratación. ¿Esto se pudo evitar? Bueno, primero no está el tema todavía en firme. Al parecer algunas fuerzas políticas van a apelar y esto tendrá que ir al contencioso. Y el contencioso a lo mejor le obliga a suspender la elección, le obliga a hacerlo en otra fecha, le obliga a adelantarlo. Entonces, yo creo que no está todavía en firme la decisión. De hecho, no está en firme, pero las fuerzas políticas están prácticamente de igual a igual pugnando por unos porque se repita en ese tiempo, otros porque se adelanten. Entonces, las fuerzas básicamente están igual, pero hay una decisión inicial. En todo caso, respecto a los recursos... Que puede ser revertida, ¿no? Por el contencioso. En ese sentido me refería que no está en firme. Sí, entendemos. Pero estos problemas, estas fallas del voto telemático, ya iba la pregunta, ¿se pudo evitar? Mire, quizá lo que hubo aquí es un apresuramiento. Es decir, entramos al voto telemático cuando claramente estamos viendo que no teníamos los resguardos. Entonces, ¿se pudo evitar? Sí. ¿Cómo se pudo evitar? A lo mejor con otro tipo de pruebas, con otro tipo de verificaciones, o manteniendo el voto presencial, fue en virtud justamente de que no había esa certeza de que el voto telemático iba a funcionar.
Recuerda tú, hace algunos años se hizo una experiencia, me parece que fue en Cuenca, de voto electrónico, si no me equivoco, ¿no? Y me parece que ahí el Consejo lo que dijo es, esto no está muy claro, no estamos muy seguros que esto funcione, se hizo un plan piloto y se lo suspendió. Entonces, quizá el error y el tema que se pudo evitar que tú mencionas fue ese, es decir, a lo mejor nos lanzamos a un proceso confiados de que iba a salir perfecto, y realmente pues la experiencia mostró que no se tenían los respaldos adecuados. La parte esta normativa de cuándo se lo hace es, como digo, más compleja, porque es una elección que no está regulada del todo, es una elección especial, diferente, que se hace por primera vez, y por ahí podremos decir, bueno, hay vacíos porque no había pasado. También está poco regulado esto de los efectos del voto telemático. La ley te habla de la nulidad de actas, te habla de alteraciones del padrón, pero no toca el tema del voto telemático porque es un tema nuevo. Entonces, todo eso, como digo, podría ser regulado por el Consejo Electoral y por ahí no le vemos mayor problema. Pero sí, evidentemente, las evidencias muestran que no estábamos preparados todavía para ir al voto telemático. Y en ese sentido me parece que es adecuada la decisión de que en caso de que se llegue a repetir, se lo haga de manera presencial. No podemos corrernos un riesgo de una repetición y que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Evidentemente pagamos una gran factura por esta novelería, podría ser. Doctor Jaramillo, ¿cómo buscar ya en estas condiciones, independientemente del momento en el que se termine ajustando ya el día exacto para las elecciones, sea en la segunda vuelta, aun cuando han reclamado, sea antes, si es que fuera el caso, pero cómo lograr las condiciones mínimas de igualdad para todos los movimientos políticos y que se evite estas suspicacias que ya están en el terreno? Creo que la única forma es que prospere alguna de las apelaciones y que el Tribunal Contencioso disponga que la elección tiene que hacerse de manera inmediata, lo más pronto que se pueda. De otra forma, no encuentro un camino, porque si realmente vamos a elegir estos asambleístas del exterior y probablemente el último escaño de la Asamblea Nacional, vamos a tener que elegir en segunda vuelta, necesariamente va a haber esta ventaja competitiva. Necesariamente la atención va a estar centrada en los binomios triunfadores y en las listas que nacen de esos binomios triunfadores. Por tanto, si se mantiene la elección en segunda vuelta, no veo forma de revertir, el temor que tú bien expresas, que es la ventaja competitiva que van a tener la lista de diputados nacionales y las listas de diputados en el exterior de los dos binomios que estarán en la segunda vuelta. Harán sus campañas pegados a los binomios presidenciales y eso les va a dar una ventaja competitiva enorme y incurriríamos ya en un caso de una competencia electoral desleal, evidentemente. Y eso me lleva a otra pregunta ya respecto a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo avanza el tema del monitoreo y el gasto de campaña? En días previos a que se realicen las elecciones de la primera vuelta, pocos días previos, uno de los candidatos decía, estamos viendo básicamente un juego de billeteras, y parece que hoy es eso lo que vamos a ver, es eso lo que estamos viendo en la segunda vuelta electoral. ¿Cómo evitar que esto se transforme en un quién tiene más? Mira, esto lo venimos denunciando desde hace varios años. Tú tienes el gasto electoral a promoción en medios. Ahí no hay problema, porque es a través de las franjas y nadie se sale de las franjas. Sin embargo, creo que el gran elemento que está distorsionando esto es el tema de las redes. Porque las redes de Twitter, Facebook y la publicidad en redes no tiene pleno control. Entonces yo creo que los partidos han visto que a través del descontrol que hay en el tema de redes se filtra y se hace mucha publicidad. ¿Cuál es el camino? Nosotros hemos propuesto dos soluciones muy concretas que pueden ser muy efectivas. Primero, hay que estamos intentando nosotros como veedores, incluso es un reto que tenemos, no solo es un reto para la autoridad electoral, tenemos que entrar al monitoreo de redes, ya no quedarnos únicamente en el monitoreo de publicidad formal, sino entrar. No es mayormente complejo. Tú puedes a través de Twitter, a través de Facebook, Instagram, supongo TikTok, en fin, encontrar que los candidatos, por ejemplo, han contratado publicidad. Entonces, tenemos que ir al monitoreo en redes. Y concomitantemente con eso, tenemos que verificar que lo que los candidatos pautan en redes esté reportado. Entonces, el momento que tú haces un monitoreo, tú identificas que la lista N pautó tanto en Facebook, tanto en Twitter, tanto
en Instagram, hizo tales pautajes en TikTok, contrató videos, contrató productoras de que hagan videos. Tú tomas el examen de campaña, el informe de campaña y dices, a ver, yo hice este monitoreo y esta publicidad que yo identifiqué, que usted pautó, que usted contrató videos, no me aparece aquí en su reporte de publicidad. Entonces, ahí entramos a cuantificar por un lado y se motivaría para que los candidatos entren en un ilícito que es el tema de gastos no reportados. Entonces, creo que el monitoreo de redes y el ir más allá de lo que los candidatos nos presentan es el camino que nos verá. No es tan cierto cuando se dice las redes no están reguladas. Lo que no se puede hacer es quizás regular los contenidos, lo cual tampoco es tan cierto, porque hay prohibiciones como el tema, por ejemplo, de niños, de aparecimiento de niños, en donde se puede regular. Pero tú, si bien no tienes la facilidad de regular el contenido, sí puedes verificar que todo ese universo de publicidad que aparece en las redes esté reportado y forzar a los partidos a que reporten. Mientras no hagamos un control de redes, un monitoreo, y no verifiquemos que es todo lo que aparece en redes esté controlado, va a seguir siendo las redes una puerta de escape para el pautaje, no sé si llamarlo ilegal, pero al menos para el pautaje por fuera de la ley. Creo que ese es el reto que tenemos, insisto, como autoridad electoral y por supuesto también quienes hacemos veeduría y vigilancia de los procesos. Un reto complicado, sin duda. Y con eso cierro, doctor Jaramillo. Estamos nuevamente frente a una campaña sucia, aparentemente. Más ataques, menos propuestas. Es un tema que se repite elección tras elección. ¿Es esta quizá una de las peores momentos de las campañas? Yo creo que sí. Esta campaña y la del 2023 de alcaldes y la del 2021 han sido campañas muy complejas. Nuestro monitoreo de violencia en redes nos muestra que desde el 2019 la violencia en redes va cada vez en aumento, especialmente contra las candidatas mujeres, la violencia política de género, ¿no es cierto? Y ya desde el año 2021 y desde el 2023, con el asesinato de un candidato a alcalde el sábado víspera de las elecciones, hemos ido escalando de la violencia en redes ya a la violencia física. Me parece que lo de candidato Fernando Villavicencio fue sin duda el hecho más siniestro que hemos tenido en la política ecuatoriana. Esto ligado a la violencia en redes nos monta un escenario muy complicado y coincido con tu premisa, es decir, creo que estamos en un momento realmente complicadísimo. Y si desde el campo del control de redes, desde el campo de la seguridad, es un campo integral, esto no es responsabilidad solamente del Consejo Electoral, pasa por una serie de políticas nacionales, realmente el tema de las campañas puede terminar siendo muy complejo. ¿Qué nos depara para el 2025? ¿Qué nos depara para el 2027? Esto será un desincentivo, evidentemente, para candidatos, para políticos con visión, políticos con futuro, que digan, no, yo arriesgarme a entrar en una campaña sabiendo que te ponen una bomba en el meeting o corres el riesgo de ser abatido luego de un meeting, es evidentemente algo que va a generar mucho temor. Entonces, sí, son preocupaciones que todos tenemos y creo que hay que hacer votos para que se logre una pacificación, para que se logre pues que las campañas, que la sociedad pueda volver a vivir en paz, sin duda alguna, pero ese es un tema muy, muy complejo y que nos preocupa de sobremanera. Y un tema que se ha pedido reiteradamente en todas las elecciones y no se ha cumplido. Doctor Jaramillo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Simón Jaramillo, subdirector de Participación Ciudadana, hablando sobre los votos anulados del exterior, si es legal o no repetir las elecciones. Ha coincidido en que la necesidad existe. No obstante, hay ciertos temas respecto de la desigualdad que puede implicar llegar a un proceso electoral con el resto de movimientos, si hay dos únicamente ya como en la carrera para la presidencia de la República. Y ha dado también un dato preocupante, sin duda, es que la violencia va en aumento en las campañas políticas, principalmente en contra de las candidatas mujeres. Pedir sensatez a la clase política, de momento parece una misión imposible. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.